Qué gusto saludarlos, un placer, señoras y señores. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos totalmente en vivo a las 8 de la noche con 15 minutos. Quiero darle la bienvenida a don Olman Valladares, nuestro invitado de hoy, distinguido, un amigo de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, don Alan. Un buen tiempo de no platicar acá, pero Sí, qué bueno, sí, siempre es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias, para mí es un placer también estar en esta casa de radio. Ojalá que esta plática sea muy constructiva para los miles de radioescuchas y de televidentes que están atentos a este programa de don Alan Fiallos. Interesante, muchas gracias de nuevo por estar acá. Vamos a entrar en materia inmediato para aprovechar el tiempo. ¿Cuál es su balance general de lo que ha sido el último proceso electoral primario que se ha desarrollado acá en el país? Mire, Alan, yo creo que, por lo menos en lo que a mí respecta, no me causó sorpresas porque yo había hecho algún cálculo de lo que podía suceder en las elecciones internas, tomando en cuenta varios factores. Número uno, el hecho de que solo 3 partidos fueron a la contienda. Número dos, el hecho de que los 3 partidos estaban sufriendo trastornos internos que eran muy decisivos en el resultado las cifras de los votantes. Y otra cosa es que se llegó al día de las elecciones sin una manera de acercamiento a la población electoral, de tal forma que se le presentaran proyectos. Un estratega político y encuestador hondureño me decía a mí, y después lo vi en un programa de televisión, que lo que pasaba es que en las internas el propósito de la publicidad era sacar las figuras para que el pueblo lo fuera conociendo. Pero la verdad es que fueron muy inefectivas esas apariciones. En primer lugar, no se salieron de los estribillos de costumbre ya trillados, las cancioncitas, las banderitas y las caminatas. Eso al pueblo ya no le llega. El pueblo quiere, además de estar viendo una cara, un mensaje serio. Un mensaje que le aborde los temas que lo están flagelando en este momento, como es particularmente el desempleo, cómo se va a crear desempleo. Pero lo más importante aquí es el cómo, no es el qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. El presidente de la República ha anunciado, por ejemplo, que su plan 2020 está diseñado para generar 600,000 empleos. ¿Cómo, presidente? Le hemos preguntado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué inversión? Si a estas alturas, a casi un año de haberse desplegado el más 2020 o más meses, todavía no arranca el plan 2020 en lo que se refiere a la inversión. Y la inversión privada, que es la que más genera puestos de trabajo. Entonces, nos temíamos que el famoso manoseo de las urnas iba a dar resultados mentirosos. El Partido Nacional, que no tenía contendiente en las mesas, hay videos donde evidencian que los muchachos activistas, en un afán de quedar bien con la gente que los envió a las mesas, pues rellenaban, como quien rellena bolsitas en una piñata, que se quiebra la piñata y los niños recogen el montón de confites a manos llenas y lo van echando en una bolsa. Pues igual echaban votos en una urna. También en el Partido Libre se dio eso, hubo fotografías de gente, porque eso ocurre donde no hay representación en las mesas, y eso ocurre en las generales también. Usted sabe que en las generales, a mí me tocó vivir esa experiencia, en las generales no necesariamente todos los partidos tienen todos sus representantes en todas las mesas, todas las horas del día que hay que estar, desde la madrugada hasta las 11, 12 de la noche, a veces. Entonces se dio eso, afortunadamente, y creo que para la democracia en el país, hubo voces de protesta en las instituciones políticas, tanto en el Partido Nacional, en Libre, PAC que no acudió, y en el Partido Liberal, que se dio menos esta situación, Alan, porque por lo menos los frentes que estaban ahí, por lo menos 2 frentes, que era el de doña Gabriela y el de don Luis Zelaya, estaban ahí, ojo al Cristo, con las urnas. Ahí es donde menos queja hubo, y podríamos decir que la cantidad de votos que sacaron
se aproxima más a la realidad sin darle el 100% de calificación de pureza y transparencia en los resultados. Pero eso no es bueno para la democracia, desacredita los procesos, la gente continúa sin creer en que esta democracia que defendemos muchos hondureños puede ser la solución, porque ligan el aspecto puramente electorero con lo que es la democracia y con lo que son los beneficios y los frutos de una democracia equitativa, una democracia participativa, una democracia respetuosa, una democracia ordenada, todos esos atributos que tiene un sistema, y sobre todo una democracia que retribuye bienestar a los habitantes de una sociedad, a los habitantes de una nación. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que el pueblo hondureño cada vez se encante más de este proceso que en algún momento, hace unos 30 y pico de años, lo alabamos tanto, y los que estábamos en aquel tiempo, de alguna manera conduciendo las organizaciones políticas, teníamos una mística, veníamos saliendo de los años, de los 12 amargos años de los gobiernos autoritarios militares, nos acordábamos de los trastornos que existieron en los años 50 y 60, y creímos que con la constitución, nueva constitución, una constitución muy avanzada, lástima que en Honduras no se lee la constitución, no constituye desde el primer grado una materia de estudio, y mucho menos a niveles universitarios, y el colmo es que cuando usted llega al Congreso y hace una encuestita sobre cuántos diputados han leído alguna vez la Constitución, y se lleva el espaldarazo, dice, bueno, muy pocos, muy pocos. Eso nos indica que tenemos un cuerpo legislativo ayuno de ese conocimiento de nuestra ley primaria, y por consiguiente no muy capaz, para no utilizar la otra palabra, no muy capaz para emitir leyes que fortalezcan precisamente esta estructura constitucional. Y ahí es donde, con gran sorpresa, después de 30 y pico de años de un respeto relativo a la Constitución, vemos que en estos últimos 3 años, 4 años, se ha violentado de tal manera que nos deja a los hondureños que somos amantes del orden confundidos. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Si violentamos nuestra Constitución, ¿qué nos espera? Ok, bueno, en ese esquema o en ese balance que nos plantea, ¿qué se viene de cara a lo que va a ocurrir en los próximos meses? Porque la particularidad de esta elección es que durante este mismo año vamos a tener, ya tuvimos la primaria, vamos a la general, y claro, la expectativa es que se viene. Pero el que se viene, me gustaría escuchar sus consideraciones en aspectos puntuales sobre cómo se está preparando para esa contienda. Y no hay duda que uno de los elementos, o hay dos elementos que están generando la tensión. Primero, una alianza de la cual entiendo su partido también forma parte, y que consideran a través del liderazgo de su partido que es la mejor alternativa para enfrentar al oficialismo, que de eso me gustaría escuchar sus consideraciones, partiendo de que todos contra el oficialismo, tan grande es, tan poderoso es, tan infalible es. Y por el otro lado, vamos a hablar después de Luis Zelaya, que es el otro fenómeno político, entre comillas, que está en escena. La alianza política. Qué bien. Este es un tema sumamente interesante, en primer lugar porque es inédito en el país. Jamás en la historia hemos tenido alianzas del tipo que se está gestando en este momento, y que ha tenido sus pininos en estas reuniones que han sostenido los dirigentes del Libre, PAC y Pino. Yo tengo una tesis, Alan. Yo digo que hay dos tipos de alianzas. Una alianza es la alianza que puedan formar las cúpulas de los partidos políticos, de las instituciones políticas. Cuando se juntan los presidentes o se juntan los 3 cabecillas de cada agrupación, se ponen alrededor de una mesa, y lamentablemente ese tipo de alianza conduce más que todo, y lo podemos observar en este momento, más que todo a una negociación de posiciones de poder. Eso es lo que surge de este tipo de reuniones.
yo te voy o nosotros te vamos a dar la presidencia a ti, pero tú nos vas a ceder la presidencia del Congreso, el otro nos va a dar la Corte Suprema. Esos entendimientos que habían tradicionalmente entre los dos partidos, nacional y liberal. Ese era un tipo de alianza diluida. Pero está la otra alianza, y esta alianza, Alan, si usted se fija, es una alianza que no ha sido socializada, para utilizar una palabra que es muy de moda ahora, sí, consensuada con las bases. La cúpula de ninguno de los tres partidos, o sea, hay un divorcio de plano. Hay un divorcio total. Entonces se han tomado decisiones de tal naturaleza que yo he escuchado voces disidentes en el Partido Liberal, en corrientes importantes, de Libre. Es tan fácil confundir Libre y liberal, de Libre, donde han desautorizado al presidente Zelaya de que pueda hablar en nombre del partido. Y eso es no solo una corriente, sino que varias corrientes lo han desautorizado. Eso quiere decir que no hay solidez en esa posición. Cuando un político, un dirigente de un partido entra a una mesa de discusiones, es como el que va a jugar póker. Aquí está con lo que vengo, vamos a jugar. Pero si usted va a sentarse a la mesa y todavía no le ha consultado a aquellos si va a haber fidelidad a la palabra que yo empeño, usted está perdido. Y el problema es, Alan, que si usted observa desde hace algunos años, muchos años, esa fidelidad del electorado hacia determinada conducción de las organizaciones políticas se ha diluido. Ya no existe tanto el voto duro que llamábamos en un momento en que el nacionalista, llueve, truene o relampaguee, va a votar azul, el liberal va a votar azul, y ahora lo que surge es un quinto partido, un tercer partido en realidad, que es el mayoritario, es el partido de los no comprometidos, en los que en una encuesta le votan no opina o por ninguno. Entonces eso es muy interesante, porque cualquier persona que pretenda aspirar o que aspire a alcanzar la presidencia de la República tiene que conquistar ese voto. Tiene que considerar no solo ese voto, sino aún aquel voto que por tradición familiar se ha identificado con una corriente política, pero que no está atado y que está dispuesto a cambiar su voto dependiendo de la figura que lleve. Eso lo sufrimos aquí, lo experimentamos, por ejemplo, en el caso del presidente Callejas, donde la población, incluso la juventud liberal, se volcó a las urnas para votar por el presidente Callejas. Y otro caso que también se dio un poco fue en el caso del presidente Maduro. El presidente Maduro era una figura atractiva, no muy ducho en el discurso, pero era una figura atractiva, él, un hombre de éxito empresarial, que despertaba algún tipo de simpatía con el electorado. Eso es lo que los candidatos tienen forzosamente que entender, y ya los candidatos de dedo no funcionan, no van a funcionar de aquí, nunca más van a funcionar en el país los candidatos de dedo, y todavía estamos acostumbrándonos a eso. Entonces eso es lo que vislumbro un proceso con algunos pincelazos o brochazos también, podría decirle, de las mañas y artimañas de las cuales todavía no nos hemos liberado. Vislumbro un proceso cargado de reclamaciones al sector oficial, porque uno se pregunta cómo es posible, incluso a estas alturas, que se esté ya en una campaña sistemática, permanente, partidaria y electorera, con algún disfraz de una campaña institucional, pero que en realidad es una campaña para resaltar la imagen del candidato oficial del partido de gobierno. Entonces uno se pregunta, bueno, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Por qué entonces no se le permite a los demás que desplieguen ya de ahora en adelante su publicidad? La ley es clara, cuándo es que se puede permitir eso y cuándo no. Entonces yo pienso que este proceso va a ser muy sui generis.
Yo no le apostaría a ningún caballo en este momento, a ninguno, ni siquiera al presidente Hernández, porque el Partido Nacional, en mi opinión, dio demostraciones de mayor flaqueza en esta elección. ¿Y por qué le voy a decir de mayor? Aunque haya tenido sus números en términos... bien arribita, ¿verdad? Sí, bien arriba. En primer lugar, porque creo que las cifras están infladitas. En segundo lugar, porque cuando analizo el crecimiento del partido es casi cero, casi. No ha habido ni siquiera crecimiento vegetativo. Sostiene su 30 y pico % que sacó en las elecciones anteriores. Creo que el partido de gobierno puso toda la carne en el asador. Esa es su votación, ese es su voto duro, no hay más, porque ellos desplegaron toda una campaña para que sí se hiciera. Los otros partidos, posiblemente las cifras no sean tan reales, pero están más apegadas a los caudales reales que tiene de votación. Entonces, me parece sumamente interesante. Va a haber que contrarrestar una maquinaria bien engrasada, bien organizada, con un asesoramiento extranjero de mucho colmillo, y por consiguiente aquí es donde viene lo que yo le decía, el voto, las alianzas, que creo que se había quedado en el tintero, sí. La alianza de las masas. Hay alianzas que no son conducidas por nadie, sino que son la expresión de la voluntad del electorado, ese vuelco de manera natural y espontánea que tienen los pueblos de identificarse con A o B personas. Pero ¿quién puede animar ese movimiento popular o ese movimiento ciudadano? Y aquí me conecta directo con el otro tema, que es Luis Zelaya, que dicen que es el outsider y que es la alternativa que podría tener no solo los liberales, sino el país, para poder aglutinar precisamente esa fuerza social. O sea, ¿es él o está muy verde, como le dicen algunos? ¿Es inexperto? ¿No sabe qué se está metiendo? Sí. ¿Don Olmo? Yo creo que la palabra inexperiencia, para no dar la idea de que lo estamos minimizando o deteriorando su imagen, pero la verdad es que en política, mire, hemos visto fenómenos increíbles de presidentes que han llegado al poder con apenas unos 5 o 6 meses de trabajo publicitario y de trabajo. Lo único es que todos en general los candidatos tienen que salirse ya del estribillo de las elecciones primarias. Ese discurso ya no funciona. Es más, ese discurso repetitivo de hablar siempre de lo mismo, del color de la bandera del partido, de las nubes blancas que cruzan el cielo infinito de Honduras, del territorio hondureño, de los valles y las praderas y los ríos caudalosos, eso ya no va. El hondureño exige que se le presenten soluciones a los problemas ingentes que tiene. Él quiere saber qué va a pasar en el país y cómo va a pasar con relación con su empleo, su ocupación, su modo de ingreso para subsistir. El hondureño desde hace, póngale 8, 10 años, está pataleando en medio de la poza profunda sin poder encontrar una ocupación. A mí me llega a mi oficina parientes, hijos de amigos, que andan pidiendo una tablita de salvación, alguien que los ubique en algún lado, y ya no es lo mismo que se podía hacer hace 15 años. Uno hace 15 años cogía un teléfono, llamaba al amigo en una empresa, en una industria, en un comercio, y le decía, mira, fíjate que tengo un muchacho, una muchacha buena aquí, que tiene esta y esta experiencia, ¿por qué no me le das una oportunidad? Y la respuesta era, mándamelo. Hoy no. Hoy a veces uno ni siquiera se atreve a llamar al amigo porque sabe que el amigo también está en situaciones calamitosas y ha tenido que despedir a un gran porcentaje de su personal. Entonces uno dice, el pueblo hondureño estará dispuesto a seguir votando por las mismas personas y las mismas caras que lo han tenido en esta situación de angustia durante tanto tiempo. Yo creo que no. Pero en Honduras cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que no si el pueblo alcanza niveles de sensatez.
y de madurez política. Tiene que empezar a exigir. Yo siempre he sostenido, Alan, que en Honduras uno de los problemas que han habido siempre es que el pueblo nunca le ha pedido el vuelto a los políticos. Y ahí me voy a incluir yo. Porque yo realicé mi mandado y no, nadie me preguntó qué había hecho yo. O sea, nadie le pidió cuentas. Nadie me pidió cuentas. Okay. Cuando uno manda a la pulpería a un niño o a los muchachos que le ayuden en la casa, a la cocinera, usted va ahí, lo primero que hace es más o menos calcular. Y revisar el vuelto. Y revisar el vuelto. Y si la persona, el mandadero no se lo entrega, usted le hace una seña, va, y ahí viene el vuelto. A los políticos no. Y a los políticos se les ha dado lo más sagrado que tiene un ciudadano, que es su voto. Y se le ha dicho al político, mire, aquí le doy este voto, para cambio de eso me trae 12 años de educación, me trae una salud efectiva, me trae vías de comunicación, me trae seguridad, y cuando termine el periodo, el pueblo elector debería pedirle cambio. Pero imagínense que nosotros tenemos, por decir algo, y que me disculpen las personas que son buena gente, en el Congreso de la República llevamos diputados que tienen 5 años. Y yo espero que por lo menos en sus comunidades, no 5 años, 5 periodos, o van por su 5.º periodo. Estamos hablando de 20 años en Congreso. Yo quisiera que ellos pudieran regresar a sus comunidades y los pueblos se volcaran de una manera animada, espontánea, sin triquiñuelas, a decirles, gracias por el mandado que me hizo, aquí está nuevamente para que me lo vaya a hacer otra vez. Sí. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente ahí tenemos figuras que usted las ve que a veces ni levantan la mano, ya ni siquiera hay que elevar la voz para decir que está presente, sino que solo se apriete un botoncito en el Congreso y ahí le figura en la pantalla. Entonces, estamos viviendo una situación muy especial. Creo que este es el momento de un cambio radical en el país, que solo se va a dar si estamos conscientes de lo que nosotros necesitamos y hasta dónde debemos exigir. Yo le termino este segmento en decirle, me dio satisfacción, pero al mismo tiempo tristeza, escuchar en una cadena internacional de televisión esta mañana que nuestro vecino Nicaragua, esa Nicaragua que criticamos y que objetamos el gobierno autoritario del presidente Ortega, esa Nicaragua que históricamente era la cenicienta de la América Central por muchos años, porque su situación política no le permitía despegar. Y hoy me doy cuenta que Nicaragua ha superado los niveles que ostentó mucho tiempo lamentables de desarrollo humano. Ha bajado una cantidad de escalones, ha mejorado una cantidad de escalones, y ya no está en los cientos y picos, sino que está abajo en los 80, creo. ¿Qué podemos copiarle a nuestra vecina Nicaragua? Ya no digamos a Costa Rica, porque estamos a una centuria de atraso de Costa Rica, pero la Nicaragua de al lado, la Nicaragua que se nos dice, miren, hay paz, hay seguridad, hay esto, y después uno oye a la oposición seria y nos dice, claro que sí hay tranquilidad, porque estamos viviendo todavía un estado policíaco. Los mecanismos de investigación y detección de actividades del gobierno sandinista, que era la misma copia de los cuerpos de defensa de la revolución de Cuba, pues están vigentes, y ahí la gente no se mueve, ¿verdad? Porque hay peligro de muchas cosas graves. Y ahí en Nicaragua están neutralizadas también las crisis políticas. Están neutralizadas en sí, totalmente. Totalmente. Ahora yo le pregunto, ¿estamos en crisis política en Honduras o estamos acá en un compadre hablado para prefabricar crisis políticas en el país? Mire, yo creo que no hemos llegado a la crisis política. ¿Y por qué? Porque estamos como todos invitados a una gran fiesta de carnaval. Entonces la orden del día es, diviértanse. ¿Quién sirve la mesa? No se sabe, todo el mundo, ahí la mesa está servida ya. A la garduña.
¿O será que el señor sirva- de la presidencial sirve la comida? Bueno, eso Y es lo que- complicado porque dicen que el que pone la comida es el que manda. Ah, claro, el que paga la orquesta es el que pide la música. Ajá. También. ¿Será que así estamos? No, yo creo que tal vez no, pero ese es un defecto de la oposición. Mire, la oposición cuando es débil, le atribuye al contrincante poderes mágicos. Aquí cualquier cosa que pasa es producto del ingenio y la gran inteligencia del presidente de la República. Aquí no se mueve una hoja si el presidente de la República no lo autoriza. Una llave que se abre, el discurso del funcionario es gracias al programa del presidente de la República. Y es correcto, está bien. Es una estrategia. Es una estrategia. Pero y yo me pregunto, y yo me preguntaba también en las intervenciones cuando el presidente Zelaya, que era lo mismo, ¿verdad? Porque estamos en un presidencialismo terrible. Es una inflamación del cerebro y creer que los hombres que le vamos a la presidencia de la República están más allá del bien y el mal. Y yo les preguntaba entonces quiere decir que si no se hace una obra en Honduras, si la salud anda mal, si los hospitales no tienen medicina, etcétera, 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 la culpa tiene que ser del presidente. Porque si él es el que ordena todo lo que se hace, él también ordena lo que no se hace. Y como los funcionarios públicos son tan débiles y tan inoperantes, porque eso es lo que reflejan, que ellos solo obedecen, Ajá. Actúan con instrucciones. Y más en este gobierno, o sea, pues creo que como Claro. nunca antes en este gobierno. O como Son- nunca es antes en evidente, este ¿verdad? gobierno, correctísimo. Son débiles. Y los lo funcionarios. comparo con el presidente de Costa Rica, el día de ayer o antier. Bolaños. No, el presidente, ay Dios mío, ¿De qué país? de Costa Rica. Ese Bolaños. Sí, No, no, Osorio, no. Creo que Bolaños. Ah, qué pecado Dios mío, todo un político se nos olvida. Bueno, no importa, el presidente de Costa Rica, Solís. Solís, Sí. prohibió que su fotografía fuese desplegada en las oficinas públicas y prohibió que su nombre aparezca en las placas esas famosas Ah, para la eternidad que se quedan en las obras, porque él dice que las obras son hechas con el dinero del pueblo. Se asemeja a lo que nuestro alcalde capitalino ha hecho, en el sentido de que no asiste a ceremonias, no hay derroche de licores y finos bocadillos, como dicen las páginas sociales de los periódicos, sí. en la inauguración de algo que debe pasar desapercibido, porque un país que está 100 años atrasado en muchos aspectos debería quedarse calladito. Un grifo, una llave de agua potable que se inaugura en un municipio, en una aldea o en un barrio de Tegucigalpa, yo siempre he dicho que debe inaugurarse a las 3 de la mañana, donde no inviten periodistas, sino que hay agua potable en la travesía. Claro que si hay agua potable, aunque la hayamos inaugurado anoche. ¿Por qué? Porque es vergonzoso que un país, en pleno siglo XXI, ya terminando la segunda década, terminando la segunda década del siglo XXI, solo faltan 3 décadas más, entonces o 7 décadas más, perdón, que estemos todavía haciendo cosas que debimos haber hecho en los años 50. Es vergonzoso. Bueno, quiero pedirle a la gente que nos escriba a través de la plataforma de WhatsApp. Tenemos consultas y opiniones, incluso de gente de los Estados Unidos. Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica. Sí, qué pena, que me disculpe el presidente Buenas noches, Solís. muy buen panelista, no maneja el tema, en verdad ningún candidato de los que participaron en las internas presentó propuestas de solución, sino que solo propaganda vaga y payasadas. José Córdoba nos escribe desde Villanueva Cortés esta noche. Acá desde los Estados Unidos, mucha gente, un muy buen programa, lo felicitamos. Escríbanos de qué parte de los Estados Unidos, lo vamos a leer con mucho gusto, y si no nos da el tiempo, porque justo tengo que aprovechar la presencia de Don Olvan, lo vamos a leer posteriormente y con mucho gusto le vamos a dar alguna respuesta. Les sugiero que comenten y consulten en relación a lo que no hemos abordado, para no ser redundantes en la plática. Ahora, bueno, hay una situación bien interesante que va a ocurrir en las próximas horas. El Consejo Permanente de la OEA se reúne este martes para decidir si le aplica la Carta Democrática a Venezuela, si la expulsa
de la OEA como expulsaron a Honduras en el 2009. Un congresista que se llama Marco Rubio, republicano, hizo trascender hoy que le pidió, que se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández y precisamente con Luis Guillermo Solís para pedirles que votaran a favor de aplicar la carta. Casi dejó entrever que se los había solicitado y que ellos habían dicho que sí. Hay una duda con El Salvador, Nicaragua que va en contra y parece que lo demás ya lo tienen arreglado. ¿Cómo ve usted esa situación de que un congresista le pida al presidente de Honduras que vote a favor de expulsar a Venezuela de la OEA? Bueno, Rubio ha sido un crítico bastante agudo en cuanto a la situación de Venezuela. Desde hace muchos años lo está haciendo, incluso desde que está el presidente Chávez. Y en la campaña también abordó el tema de Venezuela en un par de ocasiones. Y creo que es lo lógico, porque él, recuérdese que forma parte del Partido Republicano, que es un partido que se acerca más a un tipo de enfrentamiento con este tipo de régimen. El gobierno del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI no ha sido bien visto por los partidos políticos y los políticos de los Estados Unidos como del resto del mundo. Digamos, Europa también ha tenido extremadas reservas. Sin embargo, Alan, a mí me da cierto temor que los intereses comerciales, que son los que privan ahora en las relaciones entre las naciones, pudieran tener un peso específico en este asunto y pudiera provocar mucha abstención. Que los países no quieran meterse en problemas. De alguna u otra forma, Venezuela, si no es el más grande, es uno de los principales proveedores de combustibles en la región latinoamericana, y entonces nos pone a pensar en el parangón con Honduras. ¿Por qué a Honduras se ensañaron en Honduras? Porque obviamente Honduras es de los eslaboncitos pequeñitos de esta gran cadena. Era fácil. Era fácil, y tenía a un individuo como Chávez rumbando toda la maquinaria, es más, amenazando hasta que iba a lanzar tropas para defender el régimen de aquel tiempo que había sido defenestrado. Eso en la OEA, obviamente, y con un personaje como Insulza, que tenía aspiraciones a la candidatura en Chile, entonces eso lo ponía en una situación muy comprometida por su enfrentamiento personal con Chávez. Entonces no se la jugó Insulza, al punto que sus participaciones y sus intervenciones fueron muy lamentables. Ahora, yo sin esa petición de Rubio, a Honduras particularmente, a Costa Rica es otra cosa, pero yo le hubiera dicho, mire, de cualquier manera, en temas políticos hay reciprocidad. La palabra reciprocidad quiere decir, en la forma en que me trates, yo te voy a tratar a ti. Eso quiere decir reciprocidad en términos diplomáticos. Y Honduras sufrió tanto escarnio, sufrió tanta vergüenza, sufrimos en realidad el pueblo hondureño la crisis más grande que hayamos podido de la cual teníamos que sobreponernos en todos estos últimos años, que yo no miraba otra posición de dignidad de todo un pueblo y de sus gobernantes de votar a favor de que se le aplique a Venezuela lo que se nos aplicó a nosotros con mayor rigor, porque a Honduras no se le permitió defenderse jamás. Nunca se oyó la otra parte, o las otras partes, pues, independiente de qué es lo que haya sido. Tuvieron un juego muy definitorio, ONGs internacionales, algunos cuerpos internos, algunas organizaciones internas en el país. Esas tuvieron mucho más peso. Y no se lo digo por especulación, sino porque yo mismo lo experimenté en Estados Unidos en algunas visitas que se han hecho por otras razones, particularmente por las gestiones que hemos realizado un grupo de ciudadanos pertenecientes al Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución, y nos damos cuenta cómo operan esas instituciones. Es más, en este mismo instante, con mucha pena podemos decir que los esfuerzos y el clamor de una cantidad enorme de ciudadanos respaldados
por un 70 y pico % de la población hondureña, ese clamor y esa petición de comprensión y de ayuda, y no de venir a derrocar un gobierno, sino de venir a advertir lo que ocurre cuando se violenta la Carta de la OEA, la Carta Democrática, y cuando se violentan las leyes constitutivas de un país en la América continental. Ahora, probablemente va a votar a favor de que eso ocurra. Ah, sí. Yo creo que cuando un congresista se atreve a publicar, a divulgar, a hacer público, que le solicitó al presidente Hernández que votara, que no, por favor, para que expulsen a Venezuela, porque dicen de por medio, los salvadoreños ya hicieron trascender que a ellos le hicieron lo mismo y ya les dejaron entrever, yo no sé si les dejaron entrever o ya de manera directa, les dijeron que van por los recursos, cortarían recursos si no así es. Voto. Es que lamentablemente el que patrocina la fiesta es el que dice hasta qué horas es la música, ¿verdad? Entonces uno de los mecanismos de convencimiento de los gobiernos norteamericanos ha sido precisamente eso. Cómo se nos doblegó a nosotros, se nos cortó. Yo recuerdo en el golpe del 63, una de las cosas que ocurrió inmediatamente a las 24 horas del golpe del año 63 fue que Estados Unidos retiró la mayor parte de su personal, los proyectos del AID, en aquel tiempo tenía otro nombre el AID, que era casi lo mismo, pero se cortaron de inmediato y hubo una cantidad de personajes técnicos y asesores norteamericanos que tuvieron que irse y una cantidad de hondureños que quedaron en 24 horas quedaron en la calle. Esa es era una manera de presionar para que el nuevo gobierno militar se alineara y dejara bien clara cuáles eran sus intenciones. Ok, entonces, ¿usted cree que la repercusión va a ser seria? Si Honduras vota a favor de que expulsen a Venezuela. Si tiene el respaldo de los Estados Unidos, no va a ser seria para Honduras. Es más, yo creo incluso que este gesto que se ha dado en las últimas horas y ese apoyo de los 1.000 millones, que ojalá sea todo cierto, y ese adelanto de no sé cuántos cientos de millones, que espero que sea a la mayor brevedad posible, porque yo conozco que los mecanismos financieros de los Estados Unidos en materia de apoyo internacional se comprometen, pero esos recursos no quedan en el presupuesto de este año porque no fueron incluidos allá en agosto, en marzo o abril que se prepara el presupuesto del año anterior, no estaban ahí en el presupuesto que empieza el 1 de octubre. En otras palabras, si se destinan estos recursos para Honduras, que no es cualquier cosa, 1.000 millones de dólares, es un montón de plata, que vayan a estar programados, presupuestados para que entren en vigor el 1 de octubre. Ojalá, Alan, que estos recursos sean invertidos sin un ápice del sectarismo político, con toda la transparencia que el pueblo hondureño demanda, exige, y que es imposible que después de lo que hemos vivido en materia de corrupción, de los mecanismos, de las instituciones, de la MASI, de los medios de comunicación, explayándose en toda la información de casos de corrupción, y yo veo que sería el acabose que se continuara despilfarrando los recursos que tanto nos cuestan a nosotros conseguir y al pueblo norteamericano de aportar con sus impuestos. Ok, cerrando, a propósito de ese tema, hoy la MAXI y también el Consejo Nacional Anticorrupción suscribieron un apoyo de mutua cooperación para justo combatir, trabajar de manera conjunta y cruzar información y actuar, ir a denunciar al Ministerio Público. ¿Realmente usted cree que estas medidas son efectivas? Ya pasó un buen tiempo, más de un año, la MAXI dicen que ya trajo fiscales, ya trajo... pero todavía nada concreto. Está el escándalo de los cacheros en Nueva York y solo son que están investigando, se percibe como que no arrancan. ¿Qué valoración tiene usted en relación? No, yo soy prudentemente optimista en relación con la MASI. Yo he tenido oportunidad de conversar con sus funcionarios, junto con otros compatriotas,
Y yo creo en las buenas intenciones, creo en la calidad profesional de las personas que están asignadas a esa institución investigadora. Lo que me temo es que la MASI es como una computadora. Funciona con el material que le proporcionan las fuentes. Si las instituciones hondureñas arrastran los pies como lo habían venido arrastrando desde el año pasado, que la MASI se instaló en el país y que tuvo puertas cerradas y la MASI lo denunció, pero no se hizo mucho escándalo. Si todas las personas, si el pueblo hondureño está dispuesto a denunciar con la valentía ante un cuerpo extranjero que no va a venir a congraciarse con el crimen organizado ni con la mafia oficial hondureña, sino que va a recoger esa información y va a proceder. Si todos cooperamos en eso, la MASI puede ser un elemento transformador en la vida de Honduras. Puede ser. Y yo le doy el beneficio del tiempo que necesitaron para instalarse. Por mucho tiempo no tenían ni un local adecuado, estuvieron arrimaditos ahí a la oficina de la OEA. Ahora están en un local bastante adecuado, muy bonito y muy cómodo. Y por consiguiente yo creo que ya no tendrán excusas en continuar. Creo que un convenio con la Comisión Nacional Anticorrupción es muy beneficioso, porque para mí, si ha habido institución que ha devengado lo que el pueblo ha invertido en ella, es precisamente la Comisión Anticorrupción. En un momento, acuérdese usted que la única voz que teníamos, la única esperanza que teníamos en Honduras de poder ir contra este mal, este cáncer en las entrañas, que es la corrupción, había sido la Comisión Anticorrupción. Y mis respetos para su directora Castellanos, la abogada Castellanos, y todos los demás funcionarios que la rodean, porque se requiere valentía y se requiere mucha capacidad. Bueno, yo quiero agradecerle mucho por este tiempo valioso y espero poder platicar con usted pronto. Siempre es un amigo especial, un invitado. Gracias, don Alan, gracias. Es un placer. Gracias. Estoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes porque escriben. Interesante. Y acá, pues bueno, lo que garantizamos es rating. Y vean ustedes que acá hay opiniones de todo tipo. Personas que están a favor, personas que están en contra, personas que comparten lo planteado, que es la mayoría. Y es un parámetro interesante de saber cómo está la situación. Lo importante es que usted esté acá y esté viéndonos. A favor o en contra, pero si usted nos escucha, el criterio, eso es importante. Así que les agradecemos mucho por estar pendientes del programa. El licenciado Rodríguez al frente de la producción, yo soy Alan Fiallos, con permiso.